jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien al lado de su familia. Como ya es de su conocimiento, ya estamos en la segunda clase del cuarto bimestre. Asimismo, les quiero recordar que vamos a trabajar con los portafolios, ¿sí? Recuerden, por favor, siempre hemos tenido ese problema de que cuando vienen a dejar los portafolios, muchos no traen nombre. Entonces, por favor, recuerden separarlo por guías y asimismo ponerle nombre, por favor. Bueno, vamos a empezar con la clase, con la segunda clase del cuarto bimestre, que cuando nuestro tema es el ensayo. Bueno, dice, ¿qué es un ensayo? Dice que el ensayo es un escrito en el que el autor hace un análisis de un cierto asunto o idea. Regularmente en este va a manifestar cuál es su punto de vista, por qué pasa tal cosa, cuáles son las consecuencias y qué pienso yo sobre eso, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las características de este? Dice que es un texto flexible en el que se puede tratar una gran variedad de temas con toda libertad. En un ensayo podemos hablar desde un juego, un videojuego, hasta un problema social. Podemos hablar de todo. En este tipo de textos, el autor da a conocer su punto de vista. Como les mencionaba, vamos a hablar sobre lo que nosotros pensamos de nuestro tema. Dice que el autor debe tener cierto conocimiento del tema y ser capaz de emitir un juicio respecto al asunto. Algo muy importante es esto, ¿sí? No solamente con el nombre de algo, yo voy a decir, ya sé y voy a escribir sobre él. No, tenemos que investigar a fondo sobre el problema del cual vayamos a escribir. Investigar, tener varias fuentes para estar empapados del tema y así poder escribir sin ningún problema. Dice que la opinión de quien lo escribe se enriquece con investigaciones que hace al respecto, lo que les mencionaba. Tenemos que investigar bastante para poder escribir sobre nuestro tema. Y tenemos como siguiente característica, el tratamiento que se le da al tema es variado. Se puede presentar como algo inacabado, puede adoptar un tono cortés para encubrir una ironía o puede ser polémico. Puede ser que nos estemos burlando de algo con sátira, pero muy bien dimensionado. Puede estar algo muy serio, algo muy amable. Podemos darle diferentes aspectos a lo que nosotros vayamos a escribir. Pero también tenemos cuáles son las partes. Dice la entrada. Los párrafos que tratan de involucrar al lector. Se comienza con alguna anécdota, relatos breves o diálogos que atraen a la atención. Porque siempre cuando nosotros escuchamos algo, nos gusta que empiecen con algún chiste o demás para que nos llame la atención. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer para poder llamar la atención, en este caso, del lector. Tenemos la presentación, es un párrafo escrito en lo que se aumenta la formalidad, deja entrever el trabajo de investigación realizado. En esta parte del ensayo vamos a exponer así brevemente sobre qué va a tratar. Luego tenemos el desarrollo. En este punto, el autor amplía la información del tema. Ya vimos que en la parte de la presentación ya sabemos de qué vamos a hablar y en el desarrollo ya vamos a poner nuestros puntos de vista, por qué pasó esto y demás, pero siempre con nuestras propias palabras. Por último, tenemos la conclusión, que ya sabemos que siempre va a ir al final de nuestro escrito y donde vamos a cerrar nuestro ensayo. Bueno, dice, qué consejos podemos seguir para escribir un ensayo? Vamos a mantenernos apegados al tema, a investigar todo lo que nosotros necesitemos saber para escribir del mismo. Dice, al planificar el ensayo, identificar palabras claves que guíen la redacción, evitar palabras que no tienen que ver con el tema, ¿sí? Bueno, esas dos van de la mano. Ya tenemos nuestro tema, ya investigamos sobre él, pero hay muchas palabras que se repiten. Entonces, esas van a ser nuestras palabras claves, ¿sí? Y vamos a evitar que hayan palabras adentro que no tengan nada que ver con nuestro tema. Dice. Vamos a usar conectores, ya más abajito les tengo ahí un listado de conectores que ustedes pueden utilizar para enlazar los párrafos, para no repetir. Esos pueden ser sin embargo, por lo tanto, asimismo, bien.
para concluir, esa de además de, entre otros. El párrafo final debe abordar la conclusión del tema que se presentó en la introducción. Como todo tiene que ir amarrado, todo tiene que ir de la mano, el último párrafo va a ayudar a darle un final a ese tema. Las fuentes deben estar debidamente citadas en el cuerpo del ensayo o en el pie de página. Revisar de manera rigurosa la ortografía y la gramática. Ese es un punto muy importante para ustedes. La ortografía debe de ser perfecta, ¿sí? Sin ningún error. Bueno, ahora vamos a cómo se hace el ensayo. ¿Qué vamos a hacer antes de escribirlo? Se debe de elegir el tema, que sea interesante. Fijar una postura ante el tema. A esta parte le vamos a llamar tesis. Van a recopilar y analizar toda la información sobre el tema, revisando que las fuentes consultadas sean confiables. Lo que les decía, investigar hasta tener todo lo necesario para poder escribir. Vamos a plasmar las ideas que vayan surgiendo en un esquema de redacción. En este se organizan las ideas que se escriban en el inicio, el desarrollo y la conclusión, así como los autores y fuentes consultadas que serán citadas. Bueno, entonces acá ya es fácil. Tenemos nuestra hojita donde vamos a estar anotando lo que estamos leyendo y vamos a hacer un listado de qué es lo que puede ir en la presentación, en el desarrollo y en la conclusión. ¿Y qué podemos hacer cuando ya estemos escribiendo nuestro ensayo? Vamos a tomar como guía un esquema de redacción que se realizó previamente, ¿sí? Como les decía, ustedes ya tenemos listo qué es lo que queremos explicar en cada párrafo. Entonces, esta va a ser nuestra guía para poder organizar esto. Vamos a enunciar desde la introducción la postura frente al tema que se va a desarrollar, sustentándola con ejemplos, datos y argumentos. Bueno, mi tema es lo que está de moda, el coronavirus, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a sustentar, lo que voy a tratar de explicar y hacer lo mío, va a ser qué efectos ha tenido en las personas de escasos recursos, por ejemplo. Entonces, sobre eso es lo que yo voy a investigar y voy a tratar de defender eso en el desarrollo de lo que yo he escrito. Dice, ser concreto en las ideas. Para ello, se debe tener claro qué se va a decir, y de qué manera se va a decir. Revisar que el texto tenga coherencia. Esto se logra organizando y jerarquizando las ideas, así como constatando que los párrafos sean comprensibles y que además exista relación entre ellos. Bien, ¿qué vamos a hacer después de escribirlo? Vamos a releer nuestro ensayo y vamos a ver, esto no va aquí, entonces lo voy a quitar. Bueno, pero también puedo escribir esto. Entonces, ya al releerlo, nosotros vamos a hacer los cambios que creamos convenientes. Vamos a revisar los signos de puntuación. Vamos a examinar el vocabulario. Vamos a seguir cuidando nuestra ortografía y reescribir los fragmentos si así lo requieren. El ensayo suele utilizarse como estrategia de enseñanza y aprendizaje, por lo que, ya sea como yo o como ustedes, siempre será conveniente saber cómo escribir y estructurar de manera pertinente este texto argumentativo. Les voy a incluir en esta guía una imagen en la que ustedes se pueden ir de la mano para poder hacer su ensayo. Ahora bien, ¿qué vamos a realizar? Acá tengo los que les decía, los enlaces o los conectores. Estos van a servir ya sea para ordenar el discurso, para introducir un tema, añadir ideas, aclarar o explicar, ejemplificar, introducir, indicar hipótesis, indicar oposición, indicar consecuencia, causa, resumir y finalmente para concluir. Van a realizar lo que les corresponde, que es copiar toda esta información en sus hojas. Van a realizar un cuestionario de 10 preguntas. Recuerden que no solo son las preguntas, sino que también las respuestas. Y ya, siguiendo todos estos pasos, ustedes van a redactar un pequeño ensayo. El tema yo se los puse acá, que es sobre el COVID. Y asimismo va a ser ese ensayo de 2 páginas. Bueno, si en el transcurso de su redacción a ustedes les van a ir surgiendo dudas, no duden en comunicarse conmigo. Les voy a poner aquí arribita
cuál es mi teléfono, ¿sí? Y en el cual ustedes se me pueden hacer las preguntas que ustedes crean pertinentes. Ay, no, es 48 26 6 8 7 9, ¿sí? Para WhatsApp. ¿Cómo era aquí? WhatsApp. Saber qué puse, pero bueno. Entonces, nos seguimos viendo, chicos. Espero que, por favor, cada miércoles se conecten más. Recordemos que es sumamente importante que ustedes vayan teniendo un poquito más de contacto con nosotros, con sus compañeros y asimismo para ir resolviendo las dudas que ustedes les vayan surgiendo. Espero verlos entonces este miércoles. Recordemos que tienen su curso a la 1 de la tarde. Yo estaré acá esperándolos. Feliz día.